Nosotros somos estudiantes universitarios de la UABC en la Facultad de Salud y hoy hablaremos del citoesqueleto, sus principales características y funciones. El citoesqueleto es la estructura que mantiene unidas las células mediante lo que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, que más adelante se les explicará y se les hablará más a profundidad sobre eso. En general, la importancia del citoesqueleto es que la célula se mantenga unida, llega a ser como la estructura que nos conforma a nosotros, que serían los huesos. ¿Y por qué es más importante la estructura del citoesqueleto? Por una sencilla razón, que el citoesqueleto es la estructura que mantiene a la célula en su lugar, no como muchos pensamos, que llega a ser eh, como una burbuja que tiene a todos los organelos flotando libremente en su interior, ya que lo que se encarga de mantener los organelos en su lugar serían los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microtúbulos son uno de los tres tipos de filamentos que adopta el citoesqueleto de la célula. Corresponden a los de mayor tamaño y proporcionan un soporte estructural a la célula. Están presentes en células eucariotas y tienen un diámetro que varía entre los 22 a 24 nanómetros. Se originan en una región denominada centrosoma. Son tubos largos, huecos, rígidos y no ramificados, formados por subunidades de la proteína tubulina. Sus funciones son que actúan como andamio para determinar la forma celular, movimiento de organelas dentro del citoplasma, forman las fibras del hueso acromático, forman los centriolos y formación de fragmoplasto. Los cilios y flagelos son los que construyen el movimiento de las células, los cuales están constituidos de microtúbulos. Tanto los cilios como los flagelos son estructuras importantes del citoesqueleto en células eucariotas. Su función principal es la de la movilidad y la generación de flujos en la célula. Los cilios son más abundantes y cortos. Generalmente se encuentran en mayor cantidad en la superficie celular y son responsables de la movilidad y la generación de fluidos en la célula. También actúan como remos. Esto a que al moverse de manera coordinada y rítmica, los cilios pueden crear movimientos en la superficie celular, lo que es esencial en la eliminación de mucosidad, partículas y fluidos de sistemas externos. Por otro lado, los flagelos son estructuras microtubulares, son escasas y muy largas y se utilizan para la locomoción en medios líquidos. Ambos dependen de una organización precisa de microtúbulos y proteínas en su estructura. La estructura no es la misma que los flagelos procariotas y los flagelos eucariotas. Los eucariotas, su estructura se basa en estar revestida por la membrana plasmática. Además, la proteína que los constituye es la tibular, para que de esta forma se formen los microtúbulos. La estructura que queda por dentro lleva por nombre axonema, la cual se conecta con el cuerpo basal que está por detrás de la membrana celular, lo que permite la formación de los flagelos, y dentro del anoxema se encuentran 9 pares de microtúbulos que rodean a 2 pares centrales. De esta forma se crea un patrón de 9 más 2, que son los 9 microtúbulos que están alrededor, y en el centro están los 2 microtúbulos centrales. En la dinelina ciliar hace que los microtúbulos se desplacen entre sí, forman el movimiento de los flagelos, y en el cuerpo basal, que está en la parte de hasta abajo, hay una pequeña diferencia en su estructura. Esta es formada por 9 tripletes y quedaría la porción 9 por 3. Los filamentos intermedios se denominan intermedios porque en las células músculo liso, donde fueron descubiertos por primera vez su diámetro de 8 a 10 nanómetros, se encuentra entre los filamentos de actina y los filamentos más gruesos de miosina.
Los filamentos intermedios son los más resistentes y estables de los tres tipos de filamentos del citoesqueleto. En células tratadas con soluciones salinas concentradas y detergentes no iónicos, sobreviven pese a la destrucción de la mayor parte del resto del citoesqueleto. Los filamentos intermedios se encuentran en el citoplasma de la mayoría de las células animales. Por lo general, forman una red por todo el citoplasma que rodea el núcleo y se extiende hacia la periferia celular. Estos filamentos suelen estar anclados a la membrana en el sitio de uniones unicelulares, como los desosomas, donde la cara externa de la membrana está conectada con la de otra célula. También se encuentran dentro del núcleo una red de filamentos intermedios, la lámina nuclear. Está oculta en la envoltura nuclear y la refuerza en todas las células eucariontes. Los filamentos intermedios son resistentes y asemejan a cuerdas formadas por numerosas hebras finas retorcidas que confieren resistencia a la tensión. Las hebras de esta cuerda, las subunidades de los filamentos intermedios, son proteínas fibrosas, alargadas, compuestas por una cabeza globular N-terminal, una cola globular C-terminal y un dominio bastoniforme alargado central. Los filamentos intermedios confieren resistencia a las células contra la tensión mecánica. Son particularmente notorias en el citoplasma de las células sujetas a fuerzas mecánicas. Los filamentos intermedios se pueden agrupar en 4 clases. Número 1, filamentos de queratina de las células epiteliales. Número 2, filamentos de vimentina y relacionados con vimentina de las células del tejido conectivo, las células musculares y las células del sostén del sistema nervioso. Número 3, neurofilamentos de las células nerviosas. Y por último, las láminas nucleares que fortalecen la membrana nuclear de todas las células animales. Los microfilamentos son los responsables de la forma y el desplazamiento celular. Son polímeros helicoides bicatenarios de proteína actina. Sus cadenas estarán entrelazadas y esto hará que sean muy resistentes pero a la vez flexibles para adoptar diferentes formas. Miden alrededor de 5 a 9 nanómetros de diámetro y aunque se encuentran dispersos en la célula, su mayor concentración estará debajo de la membrana. Sus funciones, su principal función es darle forma a las células y el desplazamiento. Mediante uniones adherentes se establecerá su estructura, ya que las células se ligarán a los filamentos de actina. Existen proteínas dentro de la membrana que se unen a los filamentos de actina, haciendo que la membrana tenga la forma que debe de tener. Y también nos proporcionan uniones adherentes mediante el enlace de 2 proteínas que actúan entre sí y estas uniones serán muy fuertes. Existen diferentes tipos de formas de células que se encuentran en nuestro organismo. Estas células tienen vellosidades. Estas vellosidades se hacen a través de los filamentos de actina y nos permite que ingrese más alimento. Otra de sus funciones también es que ayuda a desplazar a los pseudópodos, los que son encargados de la fagocitosis, mediante el ensamblado reversible de la actina. El anillo contráctil. El anillo contráctil también está hecho de actina y este anillo se formará en medio de la célula para cortarla y hacer 2 células. Y por medio de la actina más la miosina, que es otra proteína que está regularmente dentro de los músculos, hará que los músculos se contraigan, o sea, el movimiento de los músculos, ya que la cabeza de la miosina, en presencia de ATP, se enlazará con los filamentos de actina con la finalidad de generar movimiento o deslizamiento de los músculos.
Muchas gracias.